Gracias, Carolina. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Yada Aguirre de Cárcer, la CEO de New Frontier Data. Quería agradecerles a Sakana Cole, pero también a William Calderón y Esteban Rossi por invitarme. Es un gusto estar aquí. Y este tema es un tema que hemos visto desde hace los últimos 6 años, que se ve mucho más un tema global. New Frontier Data fue fundada en el 2014, cuando apenas empezaba a crecer esta industria en Norteamérica. Y hoy en día la industria se ha legalizado en más de 65 países alrededor del mundo. Y lo que es muy interesante es que ahora mismo, en este momento, la región de Latinoamérica específicamente, y dentro de Colombia, se ve en una posición muy única para ayudar para avantajarse del crecimiento que estamos viendo en otras partes del mundo, incluyendo Norteamérica y Europa. Hoy mi colega Jonio Alvarado, que es el gerente internacional y que se ocupa de todos los asuntos de negocio de cannabis en Latinoamérica, nos va a dar un sumario de lo que está pasando globalmente y también con una parte un poquito más específica en lo que estamos viendo de las fuerzas dinámicas económicas y sociales en Latinoamérica que están empujando el crecimiento de esta industria tan interesante en Colombia y en la región. Con eso os dejo con Jonio Alvarado y muchísimas gracias. Gracias, Yada. Yono, bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, Yono, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias Yada por la introducción, muchas gracias a la gente de Azocanacol, nuevamente a William Calderón y a Esteban Rossi por toda la ayuda y a todos los panelistas y también a los participantes del evento. Muchas gracias por todo. Voy rápidamente a darle básicamente un análisis de lo que está pasando con la industria de cannabis globalmente. Voy a compartir ahora mi pantalla para mostrarles a ver la presentación. Creo que ustedes la presentación, creo que la están ustedes, no puedo compartir porque ustedes la tienen compartiendo también, o me equivoco. Esteban, ¿puedes pasar los slides? Okay. Bueno, empecemos si quieren con, a ver si... empezamos entendiendo básicamente la idea de la primer slide que tenemos nosotros, entendemos básicamente la magnitud de la industria globalmente, y el mapa nos muestra básicamente lo que vemos es que casi todo, la mayoría del globo está bastante involucrado en lo que es la industria canábica, ¿no? El crecimiento de la industria de cannabis ha crecido de una forma, se puede decir, exponencial a través de los años. Hay más de 60 países, 65 países en todo el mundo que han permitido de alguna u otra forma lo que es el cannabis legal, y que si consideramos que en este momento hay 195 países en el mundo, pues eso constituiría casi un 30% de todos los países globales están involucrados de una forma u otra en lo que es la industria de cannabis. También el consumo de lo que es el cannabis en los Estados Unidos, por ejemplo, creció de un 50% desde 2009. Y también tenemos la industria globalmente en este momento genera unos 350 billones de dólares con 263 millones de consumidores en este momento. La próxima slide. Ok, entonces, si vemos los números que les dije, los 344 billones, si queremos entender básicamente cómo está dividido esos números por regiones, pues lo primero que vamos a entender de aquí de la gráfica es que las regiones dominantes, por decirlo así, se mantienen en Asia, Norteamérica y Europa, teniendo el porcentaje mayor de consumo y de tamaño de mercado, por decirlo así, ¿no? Ahora, lo interesante, ojo, lo que hay que considerar es que no quiere decir que
que las regiones que dominen el mercado sea en todos los segmentos. Eso es algo más general en todas las áreas. Recuerde que hay varios segmentos, ¿no? Está el CBD, puede estar el cáñamo, puede estar las aplicaciones industriales, puede estar muchas áreas, pero y cada una se destaca en algo separado. Por ejemplo, Asia es más en el área textil, por decirlo así. Estados Unidos es más en el área donde más excels, por decirlo así, sería más en el CBD, o también las aplicaciones industriales sería más Europa, ¿no? Por decirlo así también. La siguiente slide, por favor. Ahora, lo interesante es también, antes de empezar a hablar de todo lo que son las regiones, es entender lo que es la industria de cannabis, cómo está situada a comparación de otras industrias, por decirlo así, ¿no? El cannabis en este momento, como dijimos antes, es una industria que genera 344 billones de dólares anualmente. Y si lo comparamos con otras industrias, podemos destacar que la industria de cannabis genera más dinero anualmente que la industria global de vinos, videojuegos, fragancias y el cine, por decirlo así también. A su vez, también representa un 35% menos de la industria de cosmética, un 46% menos de la industria de cerveza, o sea, casi la mitad, y menos que la mitad de la industria de tabaco. Ahora, lo importante también de destacar aquí es que la industria de cannabis, por mucho que sea independiente, también es parte de otras industrias también. Por ejemplo, la cosmética. Como sabemos, hay muchos productos que están hechos de base de CBD, que también ayuda a otras industrias a crecer, a medida que también la industria canábica crece en sí. Las cervezas también. Hay en este momento hay cervezas con CBD, hasta fast food. La industria de fast food, si no me equivoco, he visto también hamburguesas que tienen CBD. Y también la parte de tabaco, como sabemos, pues el tabaco con los efectos dañinos que tiene la industria, puede haber recibido bastantes golpes y los números están bajando y ellos están buscando alternativas también para también incorporar también lo que sería el CBD o el cáñamo en sus productos también. Siguiente slide, por favor. Ok, entonces ahora si quieres vamos a empezar a hablar lo que es el mercado europeo, por decirlo así. Los europeos, viendo la gráfica, nos damos cuenta que los europeos gastan casi unos 70 billones de dólares de cannabis cada año, con 43 millones de consumidores, que representa el 6% de los adultos en Europa. Mirando la gráfica podemos entender que el mercado europeo es, por decirlo de una forma u otra, es 7 veces más grande que el mercado en Latinoamérica. Casi el doble del mercado africano y 20% más pequeño del mercado norteamericano. Y un poquito más grande de lo que es la mitad del mercado asiático. Ahora, la siguiente gráfica, por favor. Ahora, si entendemos, por ejemplo, aquí vemos una gráfica donde aparecen el número de personas que padecen de alguna condición médica, la cual puede ser tratada con cannabis medicinal. Viendo estos números, podemos establecer que más de un tercio, el 40% más o menos, de los europeos padecen de alguna condición médica la cual puede ser tratada con cannabis medicinal. Eso constituye unos 320 millones de personas que podrían ser potenciales clientes, por decirlo así. No es que nosotros queramos beneficiarnos de las enfermedades de otros, pero también podemos ayudarlos, podemos asistirlos a entender el potencial de la industria, por decirlo. El 21% de europeos padecen de dolor de espalda, que eso se equivale a más o menos unos 180 millones de personas. El 5% padece de artritis, que sería unos 61 millones de personas, y el 4% padece de problemas de ansiedad, que equivalería a más o menos unos 34 millones de personas. En generalidad, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si vas a vender, por ejemplo, ¿no? Si vas a vender o expandir tus productos de cannabis en Europa, tienes una mayor demanda o mercado de pacientes para productos para el dolor de espalda, por ejemplo, que de epilepsia. Eso es lo importante de lo que es la data, por decirlo de una manera, ¿no? La data nos facilita a entender dónde se ubica específicamente la demanda de un producto específico y nos ahorra el tiempo y los gastos de dinero innecesarios
ya que sabemos dónde está exactamente la clientela para mi producto. La siguiente slide, por favor. Aquí vemos los números que son lo que está pasando en el mercado actualmente en Latinoamérica, ¿no? Viendo la gráfica, podemos ver que los consumidores de cannabis en Latinoamérica gastan un promedio de 10 billones de dólares anualmente. Comparado con, si se recuerdan, con Europa, que son 70 billones, sería casi 7 veces menores de lo que es el mercado europeo. Y tenemos en Latinoamérica 13 millones de consumidores, y si lo comparamos con Europa, que eran 42 millones, también podemos ver que también tenemos 4 veces también menos consumidores que el continente europeo. De los 13 millones representa el 3% de los adultos en Latinoamérica. Esos 10 billones representan que el tamaño de mercado de Latinoamérica es un cuarto del mercado de África, es casi un 85% menos del mercado de Europa y casi un 88, casi 90% menor que el mercado de Norteamérica. Siguiente, por favor. Creo que eso es Asia. Creo que faltó una, ¿o no? Ok, perfecto. Es para entender lo que está pasando con lo que es la parte de Latinoamérica, también podemos ver en la tabla que de número de personas que padecen alguna condición médica que se puede ser tratada por el cannabis, podemos entender que más de un tercio, el 23% de los adultos, padecen de alguna condición médica en Latinoamérica puede ser tratada con cannabis también. Eso representaría unos 148 millones de personas. El 12% de la población padece de dolores de espalda, el 5% padece de problemas de ansiedad y el 4% padece de problemas de artritis. Eso para tener una idea general de cómo sería ese segmento de la industria para entender la magnitud que tiene la industria canábica en las diferentes regiones. La siguiente slide, por favor. Ok, entonces aquí tenemos Norteamérica. Pero ¿qué pasó con Asia? Creo que nos saltaron uno, ¿o no? ¿O me equivoco? No, para atrás. Para atrás. Asia, perfecto. Aquí vemos la gráfica de lo que es el mercado en Asia, ¿no? En esta gráfica vemos que los consumidores de cannabis en Asia gastan un promedio de 133 billones de dólares anuales, con 77 millones de consumidores, que representa el 2% de la población. Ahora, si se dan cuenta, también ese 2% es el mismo porcentaje que tienen consumidores en Latinoamérica. Pero obviamente, al tener una cantidad mayor de números de population, de habitantes, pues obviamente ese 2% hace una gran diferencia. O sea que el mercado asiático es el mercado más grande debido a la alta población, hace que cualquier porcentaje, por muy bajo que sea, que esté bastante alto. Ahora, si vemos también después en la siguiente slide, si queremos ver también cómo es diferente a otras regiones, podemos ver que aquí vemos que Asia, el 20% de la población, que es casi 1 billón de personas, padecen alguna condición médica que se puede tratar también con la parte de cannabis medicinal. 11% de dolor de espalda, 5% de ansiedad y 3% de artritis. Ahora, si comparamos, por ejemplo, el 11% que tiene problemas de espalda o problemas lumbares, comparado con Latinoamérica, tenía 12%. O sea que tenemos la misma cantidad de personas, de porcentaje con las mismas condiciones. Pero al tener una población mucho más grande, pues afecta mucho más los números y hace que tu mercado sea mucho más grande, por decirlo así, de una forma u otra. Podemos ver la otra slide, por favor. Y aquí vemos entonces ahora el mercado americano. En el mercado de Norteamérica, no solamente americano, sino Norteamérica, incluyendo Canadá también. Vemos que la gráfica, vemos que el mercado de Norteamérica es el segundo mercado más grande, con 85 billones anuales y 43 millones de consumidores, que representa el 15% de adultos en Norteamérica. Y ahí donde se ve mucha diferencia en los números. Debido, por ejemplo, a ese 15%, si se dan cuenta, Latinoamérica era un 3% de los consumidores que tenemos en Latinoamérica, y Europa tiene un 6%, el doble que tiene Latinoamérica, y Estados Unidos tiene un 15%.
O sea, aquí hay obviamente, al regularlo ya ha cambiado básicamente, obviamente ellos fueron los pioneros con Canadá, obviamente, pero tienen un porcentaje mucho más grande de consumidores que hace que el mercado crezca y genere mucho más dinero que otras industrias. Esa se ve una diferencia muy grande en la cantidad de consumidores. Y si ven después en la próxima slide, la otra. Bueno, faltaba la parte, creo que creo que me saltaron una, es la otra anterior. ¿La otra? Bueno, ok, si quieres. De todas maneras, le voy a decir los números, no sé si aparece en esta gráfica, pero no, vete para atrás si quieres. Ahí, perfecto. Lo que sí les puedo decir, no aparece aquí en esta gráfica, si quieren entender básicamente lo que está pasando en lo que es la región de Norteamérica, vemos que el 40% de la población padece de alguna condición que se puede tratar con el cannabis. El 40% es casi la mitad de la población. Estamos hablando de 142 millones de personas que son potenciales clientes de los cuales la gente tiene productos para poder distribuir. Ahora, entender el producto y el segmento es muy importante, pero también después ya queda de nosotros poder alcanzar a ese cliente y mostrarle nuestros productos, supuestamente, ¿no? También podemos facilitar eso también, en lo que es la data para también dar específicamente al cliente que ustedes necesitan distribuir su producto. En Norteamérica vemos que el 18% de las personas sufren también de dolor de espalda, el 10% de artritis y el 6% sufren de ansiedad. Eso no aparece en esta gráfica porque parece que era otra, no sé dónde está, pero solamente lo estoy diciendo como comentario para que entiendan la diferencia. Lo que sí vamos a ver aquí, el mercado, en esta gráfica específicamente, entendemos que el mercado en Estados Unidos es de 14 billones y comparado con el de Canadá, que es de 2, podemos ver que es 7 veces más grande que la industria del mercado, que lo que es en Canadá, y también podemos ver que cómo se multiplica. Vamos a ver que desde el 2019 hasta el 2024, podemos que casi se va a multiplicar, más que multiplicar, la industria de unos 14 a unos 30 millones. Y también pasará también con el Canadá, de 2 a 4 también. Ahora, la única diferencia obviamente es lo que nos ha pasado con el famoso COVID-19, ¿no? Que basado dependiendo del impacto que tenga eso, pues puede variar los números, pero sí se estima también un crecimiento igual, porque la industria canábica, por mucho que sea, no va a ser tan impactada como otras industrias, porque igual la gente necesita medicina, la gente necesita igual. El consumidor sigue siendo un consumidor leal, por decirlo así. Pero dependiendo de muchos factores, varían esos variables, ¿no? Dependiendo la distribución de los productos, dependiendo qué acceso van a tener los consumidores a los productos, dependiendo también cómo la recesión afecte el gasto del consumidor. También afecta también cómo los inversionistas van a poder invertir, van a sentirse seguros en la industria de cannabis, y también va a depender de cómo limitan, si todavía sigue estas restricciones de viajar, porque también muchas industrias son impactadas por lo que es lo que se llama el canaturismo, el turismo de canábico, ¿no? Que son beneficiosos para ellos. Dependiendo de esos factores, pues los números van a cambiar, positivos o negativos, pero estarían siempre por ese margen, por decirlo así. La siguiente slide. Y esto es ya la parte de cáñamo, ¿no? O sea, para entender lo que es el mercado global de cáñamo, podemos ver que como la industria era en 2016 de unos casi 3 billones y ha crecido en 2020 a unos 6 billones. Y los números realmente han crecido bastante, se ve que bastante crecimiento en la industria. Y lo más interesante de aquí ver es, por ejemplo, también en 2017, cómo se ha multiplicado. Se va a multiplicar y estimamos que para el 2020 sea una industria de 6 billones de dólares. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero y en qué segmentos son de dónde viene? Como siempre digo a la gente, es importante entender el tamaño del mercado, después entender el segmento del mercado, porque por mucho que me digas que son, por ejemplo, Alemania, una industria de
4 billones, ¿en qué está esos 4 billones? ¿En qué segmento? ¿No? ¿Sería en el CBD, en aplicaciones industriales? ¿En qué es? Entonces, aquí en la próxima gráfica vamos a poder entender más o menos cómo es el mercado global de cáñamo. Aquí vemos, por ejemplo, por regiones. En el 2018, que la industria era de 3.7, unos 4 billones que produció el mercado, China, Estados Unidos y Europa eran los jugadores principales de esa industria. China representó 1.2 billones, Estados Unidos 1.1 y Europa el 1. Latinoamérica representó 173 millones, Canadá 100 millones y Australia 41 millones. La siguiente. Y aquí es lo que yo les decía, es que por mucho que ahora que entendemos las regiones más involucradas, queremos saber en qué parte del segmento están excelling, por decirlo así, ¿no? Entendemos que lo que es los textiles, en el 2018, China es el consumidor mayor de textiles, supuestamente, ¿no? Y al segundo viene el CBD, que sería más, vemos que Estados Unidos representa un 49% de todo lo que se generó globalmente vino de los Estados Unidos, lo que es el CBD, y un 35% sería más vino de Europa. Latinoamérica, como vemos ahí también, está solamente con un 4.5% del dinero que se generó, los 800 millones. De ahí vemos, y después la parte industrial, de aplicaciones industriales, vemos que Europa ha sido el líder, supuestamente en 2018, de los 776 millones generados, pues el 54% vino de ellos. Y Latinoamérica, vemos aquí que sería parte de un 11.3%. Esos son los números para entender quién es quién, quiénes son los jugadores principales y también una idea básica de lo que está pasando en la industria canábica globalmente. La próxima slide. Aquí, para resumir, básicamente, en medio de las contracciones económicas, los gobiernos internacionales buscarán industrias de alto crecimiento con una demanda bien establecida para activarse, como el cannabis. El cannabis será el atractivo para los inversores globales, que buscarán mercados seguros y fuertes, con fuerte crecimiento, que es como se mantiene estable lo que es la industria canábica. Las interrupciones masivas en el sistema de atención médica pueden llevar a los gobiernos a presionar por medidas de contención de costos, incluida la consideración del cannabis medicinal como una opción terapéutica de menor costo. O sea, todo lo que está pasando ahora puede hacer que ahora mismo los gobiernos entiendan, porque van a buscar dinero, van a buscar la manera de crear más trabajos, de ahorrar costos, y van a poder ahora considerar el cannabis medicinal como una opción. El interés de la legalización recreativa crecerá un medio de una recesión económica a medida que los gobiernos busquen nuevas fuentes de ingresos. El progreso hacia la legalización y la activación del mercado se verá afectado al corto plazo, pero la demanda general del cannabis por parte del consumidor no se verá afectada. Y en medio de las interrupciones globales más amplias, la industria del cannabis sigue en una posición única para el crecimiento. Y para terminar, tengo aquí la última slide. Esteban. Eso es todo. Básicamente esa es mi presentación. Los invito a todos también a suscribirse al Cannabit, a la gente interesada en quieren saber más sobre gráficos y el estatus del mercado semanalmente, pues los invito a que se suscriban y que sean partes también de la información. Le agradezco por su tiempo a todos. ¿Aló? Bueno, muchas gracias, Iono. Yo recibí aquí una pregunta de Marco Sota, uno de nuestros participantes. Digamos que quisiera como que ampliaras un poco más acerca de la tabla de detalle de Latinoamérica y Norteamérica. Me imagino que se refería a tamaño en cantidad y valor del mercado potencial por condiciones médicas tratables con cannabis. Está un poco curioso al respecto. Si prefieres ampliar un poco más en este momento o si lo hacemos en el conversatorio, Iono.
Como quiera, lo que pasa es que yo no tengo acceso para ver las tablas. Necesitaría echarme para atrás para mostrarle más o menos y responder esa pregunta. No sé si se puede ir hacia atrás. Creo que el americano sería chévere si quieren bajar al que es Estados Unidos, el americano. Ese es Asia. Ese es Norteamérica. Perfecto. Entonces, lo que yo comentaba acá, en las condiciones médicas, vemos que, si quieres la otra tabla también, Esteban, disculpa. No, porque falta los números de lo que es América. Pero toma, lo que quería decirle es que el 40% de la población en Norteamérica padece de condiciones médicas que se puede tratar con cannabis medicinal. Eso representa 142 millones de personas. Si lo vemos en cuenta, por ejemplo, el 18% de esas personas en Norteamérica sufren dolor de espalda. En comparación con Latinoamérica, que solamente es el 12%. Quiere decir que hay más gente que tienen esas condiciones médicas que Latinoamérica, con un 12%. Europa tiene un 21%, supuestamente de personas que son afectadas de eso específicamente, ¿no? El artritis es el 10%, lo que es artritis, en el Norteamérica es un 10%, y Latinoamérica solamente es un 4%. Europa es un 7%. La ansiedad, 6% para lo que es Norteamérica, y un 5% Latinoamérica y 4% Europa. Básicamente, en generalidad, para no complicarse mucho en números, hay que tener en cuenta también los consumidores, ¿no? Entonces, en Norteamérica tenemos mucho más, tenemos un 15% de la población que son consumidores, contra solamente un 3% que tiene Latinoamérica. Ahora, cuando vemos los números, por ejemplo, en diferencias de lo de la espalda, como ejemplo, vemos que hay una diferencia en eso también. Eso es debido a que, por ejemplo, en Latinoamérica mucha gente al mejor sufre de dolores, pero no lo manifiestan. Se quedan en la casa, no quieren gastar, no quieren ir al médico. Entonces se reportan menos, pero no quiere decir que haya menos condiciones. Esos solamente son los números reportados. Pero debido también a lo que es Norteamérica, Europa, me imagino que también tienen otra, se manifiesta más, dependiendo también. Por ejemplo, lo que está pasando con la ansiedad, los números de ansiedad que aparecen ahora mismo en Latinoamérica con Europa. Europa en este momento, con lo que pasó con el COVID-19, pues obviamente los números van a ser mucho más impactantes por el impacto que tuvo eso. Eso va a crear que la demanda crezca y que haya más supuestamente demanda y un mercado que incremente. Jonio, si puedo hacer un comentario con esa pregunta. También hay que tener en cuenta que los mercados, cada uno de estos mercados, algunos son mercados al consumidor y otros son mercados a empresarios. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un gran mercado de consumidores y de pacientes. En Europa es como que 50%, 50%. En Latinoamérica la oportunidad la estamos viendo más, no tanto en lo que es con los consumidores, aunque los hay. Los datos hacen ver que los porcentajes son más bajos, pero los hay. Pero la oportunidad ahí es de negocio a negocio, por lo que es cultivación en Latinoamérica, el clima, las condiciones, labor force, el costo del labor force, la oportunidad en Latinoamérica es menos hoy en día y en lo que es a corto plazo, una de consumidor. Es más de proveer lo que es el cannabis a los que tienen un mercado de consumidores más grandes, por ejemplo, Norteamérica, Europa. No sé si eso contesta la pregunta. Iono, pudiéramos puntualizar un poco sobre, bueno, nos hacen una pregunta, Claudia Aristizábal de FIACOL, dice, las cifras se han planteado sobre la demanda actual y una visión de evolución a futuro. ¿Cómo se prevé la evolución de la oferta? ¿Qué pasará con los precios con el incremento de la oferta? ¿Y por cuánto tiempo más tendremos los precios de mercado actuales? Tenemos todavía unos 5 minutos para poder seguir discutiendo el tema, Iono y Yada. ¿Ya quieres...? Sí, cómo no, pero yo no escuché toda la pregunta, lo siento, Carolina, el sonido se fue y entró. Ok, la repetiré. ¿Cómo se prevé la evolución de la oferta? ¿Cierto? ¿Qué pasará con los precios
con el incremento de la oferta. ¿Y por cuánto tiempo más tendremos los precios del mercado actuales, según la data y el análisis que ustedes hacen ¿Los en este precios al momento? consumidor o los precios al por mayor? Me imagino yo que los precios al por mayor. Ella está planteando un ejercicio grande. Solo depende del país. Depende de la región y depende del país. En Estados Unidos, ya que no es completamente legal al sentido federal y son 38 mercados que lo han legalizado, están teniendo un poquito de problemas en sostener lo que es el supply chain. Por lo cual es posible que los precios al por mayor suban. No es garantizado y son datos que todavía no tenemos, para estar claro. En lugares como lo cual afectaría, si así es, a los precios al por mayor en otras regiones y en otros países como la región de Latinoamérica. Ok. Nos hacen otra pregunta. En el contexto presentado, el cannabis tiene una orientación a mercado de personas enfermas. ¿Existe posibilidad del cannabis como un componente preventivo de vida saludable? La empresa New Frontier Data que representamos, tenemos que tener cuidado en aparecer ¿cómo se dice? Advocate, que somos en pro. Lo único que podemos hacer es reportar los hechos y los datos. Hay varios países, desde luego en Norteamérica, en lo que son los 30 y pico estados, se ve gran consumpción de CBD por razones preventivas. Ahora, eso es lo que está pasando. Pero lo que es la ciencia detrás de esa consumición no es todavía 100%. Todavía no tenemos suficiente búsqueda científica detrás de la planta para poder decir de una manera u otra si es que de verdad es preventivo. Le dicen observational tests, lo siento, no sé cómo se dice en español, pero los observational tests que no son clinical tests, que no son clínicos, hacen ver que sí posiblemente tenga un impacto preventivo, pero hay mucha más búsqueda que hacer.